Hay una actitud, creo yo, que lo pone a uno a la defensiva en estos casos, porque cuando estábamos en la entrevista de Bailey o cuando yo ahora escucho el programa Agárrate mientras está grabando, llega un punto en el que uno dice, esto que está diciendo lo van a cortar y lo van a usar y lo van a manipular. O cuando te escucho, por ejemplo, porque claro, yo los programas los veía antes, después, ya cuando salían. Igual uno dice, esto lo pueden usar, pero cuando ustedes están grabando, yo de una vez digo, esto lo van a cortar. Y entonces uno se pone a la defensiva y por supuesto que es molesto, pero hay algo que hay que agradecer y es cuando ustedes no se callan, porque aún sabiendo que lo que van a decir lo van a manipular, deciden hablar. El caso de Patricia Poleo con Jaime Bailey me parece destacable porque obviamente uno piensa que, bueno, que va a salir en el MAS o qué sé yo, pero salió Jorge Rodríguez cortando algunos pedacitos de esa conversación, obviamente para desacreditar a Patricia y para generar ese tipo de campañas que estamos viendo, porque en efecto la gente la ataca con el mismo argumento siempre y se han quedado los que atacan sin nada que decir. Porque entonces los que le decían gorda ya no pueden decirle gorda, los que le decían mal vestida ya no le pueden decir mal, o sea, se han quedado sin qué decir, entonces recurren al insulto, porque los argumentos ya no están. Entonces, lo que ha pasado con Patricia, yo quiero saber cuál es tu análisis, Daniel, en este segundo programa de No Jodan. Mira. Porque eso es lo que uno le gustaría decirle a todos esos haters. No jodan, porque se les está diciendo la verdad y ustedes no quieren darse cuenta de lo que está pasando. ¿Cómo has visto estas campañas? Sabes que yo siento que Patricia de alguna manera tiene el cuero curtido ya con esto, porque de verdad que estar en los medios en Venezuela es una cosa horrible. Y cuando digo estar en los medios no me refiero solamente al periodismo, me refiero a cualquier forma de hacer los medios. En Venezuela el periodismo de farándula es destructivo, en Venezuela Venezuela es destructivo, en Venezuela las telenovelas, a quienes trabajan las telenovelas es un ambiente destructivo, en el espectáculo es una cosa destructiva, eso es una cosa que si se analiza, bueno, o sea, no terminamos. Mira, yo te voy a decir lo siguiente. Yo puedo decir que yo siempre me gustaron los medios, pero no estudié periodismo. Uh-huh. Pero siempre estuve al tanto de los medios, siempre estuve alrededor de los medios. Y finalmente terminé cayendo en los medios. Cosa de la cual me arrepiento, por cierto. No me arrepiento para nada, ni me arrepentiré ni un minuto. Y yo recuerdo la primera vez que yo supe de la existencia de una mujer llamada Patricia Poleo. Esto yo creo que ni a ella se lo contaba. La primera vez que yo supe de la existencia de Patricia Poleo fue en una entrevista más que una entrevista, era un programa especial que se estaba haciendo en aquella televisión venezolana donde había mira, esto es importante, antes en la televisión, en los canales de televisión de Venezuela, había una vicepresidencia o una gerencia de información y opinión, porque todos los grandes canales de televisión tenían una programación de información y opinión diaria, programas de información del noticiero y programas de opinión y programas de investigación. Eso era tradicional. Y había un programa que yo veía muchísimo por una periodista a la cual admiro mucho y la quiero mucho, que es Marieta Santana. Ese programa se llamaba A Puerta Cerrada y lo transmitía RCTV a primera hora de la mañana, a las 8 de la mañana. Y Marieta Santana era una periodista muy combativa. Era una periodista, verdaderamente lo es, vive aún y entiendo que está todavía en la radio en Venezuela. Y Marieta estaba exponiendo el caso que era muy común en su programa, Denuncia. El caso de una madre a la cual le habían asesinado a su hijo en el pueblo de San José de Guaribe, en el estado Guárico. Pueblo que entiendo, Patricia conoce muy bien, el estado. Y la señora, el problema era que el hombre que asesinó a su hijo parece que era un ganadero, una persona muy importante, lo mató por vicio, un muchacho de 12 años, lo mató con un escopetazo, un tiro de escopeta.
creo que este hombre estaba borracho, tiros al aire, ese tipo de cosas. Y el caso no se investigaba porque era en ese pueblo, entonces jefe civil, entonces la policía, toda una red de complicidad, y la señora salió de su pueblo en San José del Guaribe. Unos vecinos la ayudaron a pagar el pasaje para venirse a Caracas, y la señora se fue a los medios donde pudo ir ahí a decir, mire, que a mí me mataron a mi hijo. Eso ocurría antes en Venezuela. La gente iba a los medios y decía, mire, me mataron a mi hijo, y mire aquí, que traía la prueba y todo. La señora fue, y los dos medios que le pararon fueron RCTV y El Nuevo País. Y en El Nuevo País, una periodista llamada Patricia Poleo, que eran bastante jóvenes. Y Patricia Poleo se fue, investigó y se metió y denunció y publicó. Y cuando se hace el programa de la puerta cerrada, Patricia Poleo fue también. Patricia Poleo había ido al pueblo, había hablado con la jueza que absolvió el caso, que había sido una gran supervisión. Yo recuerdo las palabras de Patricia Poleo en eso, como con la descarga que echó, la forma como habló de la jueza y todo, que le dijo, oye, pero esta tipa, o sea, esto, y que ya en el programa de Marieta Santana era usual ver a Marieta Santana en una posición bastante frontal, una periodista que siempre estuvo en la noticia. Bueno, y uno veía también a Patricia Poleo. Yo a ese periodismo, ese periodismo, yo estoy acostumbrado, ese fue el periodismo que yo veía de niño. A Marieta Santana, a Lea Santo Domingo, a ese noticiero que era El Observador de antes, donde estaba Marieta Santana, la reportera, que el director era Luis García Mora. O sea, uno veía lo que ahí se investigaba, no veía lo que hacían en el programa Alerta, de cómo se iban y se metían en la... Había que hablar de los indigentes, se iban a donde vivían los indigentes. Había que hablar de la cárcel, se iban a la cárcel. Y se le ponía el micrófono al ministro y se le preguntaba por qué está poniendo la gente en la calle. Y yo no recuerdo, y esto es la gran diferencia, yo no recuerdo que a Marieta Santana se le insultara. Y con esto no estoy queriendo decir que antes la cosa era muy bonita. No, aquí hubo periodistas a los cuales se le daban golpes en la calle y se les abrían juicios por tocar casos que no se podían tocar. Pero el periodismo combativo era lo que mantenía a los medios en determinado momento en Venezuela. Cuando tú hacías una encuesta en Venezuela, las instituciones que quedaban en pie en Venezuela eran las Fuerzas Armadas, la Iglesia, los medios y las universidades, la academia. Entonces yo veo ahora toda esta cosa que se levanta contra Patricia, que es concierto con ataques ad hominem, por cierto. Porque de repente a una persona no le puede gustar el estilo de alguien. Yo confieso que hay gente a la cual a mí, sin tener nada en contra de ellos, no me gusta su estilo y por ende no los veo. Pero le respeto su forma de trabajar. Hay gente a la cual admiro y he admirado siempre y lamentablemente algunos hasta los tengo bloqueados en Twitter o me tienen bloqueado a mí. Y puedo hablar de casos de periodistas con los cuales yo puedo decir que me formé, entre comillas, como ciudadano. Claro. Puedo hablar de casos como Elizabeth Puente, por ejemplo, una de las más frontales defensoras de esta oposición. Y Elizabeth Puente la respetaba muchísimo, la tiene bloqueada, no tiene bloqueado mutuamente. Pero lamento su deriva. Sí. Lamento su deriva. César Miguel Rondón, yo tengo una gran admiración por César Miguel Rondón, sobre todo como cultor del género salsa, como escritor, como hombre de cultura y todo aquello. Y yo lamento todo esto. Pero eso no me lleva a decir que César Miguel Rondón sea un tal por cual. Pero cuando yo veo las acusaciones contra Patricia Poleo, yo siempre digo lo mismo. Bueno, si tú dices que Patricia Poleo dice lo que dice porque le pagan para que ataque, entonces hay que utilizar unos argumentos para decir, entonces los que defienden lo que defienden, les pagan para que defiendan eso. A mí me parece que se dio una deriva muy terrible. Y yo siento que todo eso de verdad está contaminado por el tema político, o sea, la maquinaria política con su maquinaria mediática, y también por el tema de la competencia. El tema de la competencia, sobre todo en esa, y me van a perdonar, y yo siento mucho tener que decir esto, pero es que Miami es la capital internacional de la derrota. Miami es la capital mundial de la derrota. A Miami se ha ido gente derrotada de todas partes del mundo. Y no lo digo de forma despectiva. Bueno, a Miami se han tenido que ir, se fueron lamentablemente los cubanos escapando del castrismo, los nicaragüenses escapando del sandinismo, se fueron los haitianos escapando de la pobreza, igual que los dominicanos, igual que los venezolanos escapando de la pobreza y de la desgracia venezolana.
¿Qué pasa? Que en una ciudad donde hay tanto derrotado, volver a surgir y volverla a pegar se convierte no en una cosa que uno diga que a mí me complace tanto cuando yo veo a gente que la pega y le va bien y digo, oye, qué bueno. Aunque yo no esté sintonía, por ejemplo, este muchacho Alberto Rodríguez Valencia, que tiene la página web Alberto News. Yo conozco a Alberto desde que Alberto estaba en Venezuela. Y a mí no me gusta lo que se hace en esa página, pero yo le tengo unas ganas de admiración a Alberto por haber logrado lo que ha logrado. Porque, coño, la pegó, qué bueno. Porque yo sé que él se fue perseguido. Y sé que se tuvo que ir a los Estados Unidos. Y sé las condiciones en las que se fue, con una mano adelante y una mano atrás. A buscar trabajo, a buscar pegar. Y la pegó. Oye, me parece una cosa muy buena. Aunque no me guste el contenido que tenga. Al que no se lo sabe, no se lo bendiga. Pero eso en Miami, en el mundito del periodismo en Miami y de los medios de latinos y de venezolanos en Miami, eso es una cosa horrible. Si la pegó, destruye. Si la pegó, destruye. Entonces hay una dinámica muy chipa ahí. Mira, a mí, yo como crecí aparte, o sea, como yo no conocía periodistas venezolanos, como he venido a conocerlos en este tiempo, me he dado cuenta, por ejemplo, esto se lo escuchaba Patricia también, o sea, tú puedes pensar de Bellice Pacheco lo que tú quieras, ¿no? Y creo que todos tenemos un concepto de ella a raíz de lo que ha sucedido muy claro. Pero ella, por lo que me han comentado, era una gran periodista. O sea, como periodista era una investigadora seria. Y que finalmente se haya... Sí, se cayó mira, como tu el teléfono. espíritu... No, sí, se cayó como tu teléfono. Ah, mira. Ah, perdón, acabo de descubrir que puedo mover... Ah, bueno, ya, perdón. No, lo que te iba a decir era que Ibellice, a ver, lo que yo he venido a conocer de ella este año es lamentable porque yo lo que veo es una vocera, ¿sabes? Una vocería. Entonces, cuando... Que no es malo que un periodista se dedique a ser vocero, pero tiene que decirlo. Exacto. Tiene que decir, mira, yo soy vocero de fulano de tal, para que la gente sienta eso con honestidad. Si esa mujer, por ejemplo, está haciendo lo que hace de gratis, es que es una estúpida. Porque mínimo debería estar cobrando por dejarse quemar como lo hace. O sea, si ella lo está haciendo como por convicción, eso es una tontería. Pero yo te voy más lejos, sinceramente. Yo veo que a Patricia, yo soy uno que, y yo sé que se lo hacen por maldad. Yo se lo hago por chiste, porque yo sé que a ella no le importa. El tema de la famosa columna, el famoso columna que escribió Patricia, homenajeando a Chávez. Al Chávez al cual todo el mundo quería darle, no voy a decir qué parte del cuerpo, en aquellos tiempos. Porque discúlpame, o sea, a mí no me lo van a contar, yo lo vi. O sea, yo lo vi. Mira, voy a contar una cosa horrible. Yo recuerdo una vez que yo tenía como unos 13, 14 años. Sí, tenía que ser unos 14 años, porque el golpe de Estado fue en el 92. Y Chávez salió en el 94. Yo tenía 14 años. Mi hermano, el del medio, estaba en preescolar y venía a carnaval. Y en realidad, mi mamá no había tenido, o sea, parece que le habían puesto siempre los mismos disfraces, estábamos desgastados de disfraces, pero a mi hermano del medio le encantaba la ropa militar de niño. O sea, él le gustaba. Y entonces tenía mucha ropa militar, mucha camuflaje, todo aquello. Y entonces mi mamá dijo, vamos a vestirlo de militar. Y era vestido de militar que iba, no con boina roja. Y yo lo iba a llevar a su fiesta de carnaval. Y yo recuerdo cuando yo voy con él saliendo del edificio. Eso fue muy poco. Creo que sí, no, acababan de soltar a Chávez, era por esos días, o lo iban a soltar ya. Y yo recuerdo cuando yo iba con mi hermanito, vestido militar, y recuerdo el grito que pegó alguien en la calle y dijo, ¡coño, ahí viene Chávez! Y la gente, ¡ah! Viéndolo. El hermanito que tenía como 4 años, yo eso lo vi. O sea, yo vi cómo a Chávez lo sacaban en el hombro de Chávez. Y cómo iban a visitarlo, y Bellice entre ellos.
Yo conozco el periodismo que soy Ibellice. Ibellice fue directora de un diario paralelo que sacó, porque Miguel Enrique Otero siempre estaba. Miguel Enrique Otero parece truqui. Es uno de los grandes sobrevivientes de todo este tiempo. Miguel Enrique Otero se suma a la operación para llevar a Rafael Caldera a la presidencia. Y después parece que el negocio no le salió bien y entonces se voltea. Y se monta en la campaña contra Caldera. Y hace dos cosas. Uno, se trae al gran enemigo histórico de Caldera. Oye, qué enemistad tan grande. Yo algún día quisiera escribir la historia de esa enemistad, que es a Jorge Olavarría. A Jorge Olavarría, para que traiga su columna Historia Viva al Nacional, y el tipo se inaugura trayendo una encuesta que daba el 60% de rechazo a Rafael Caldera. Eso en primera página en el Nacional, empezó la guerra. Y lo segundo que hizo fue sacar un periódico alterno al Nacional, un periódico que llama, como lo que llaman en Perú, la prensa chicha, o sea, una especie de pasquín amarillo, con mucho amarillo, amarillo, negro y rojo, que ponía la foto de los sucesos, de los muertos, de la sangre, todo lo que estaba prohibido en el manual de estilo del Nacional, era lo que salía en ese otro periódico que se llamaba Así es la Noticia. Y lanzaron una campaña de venta con pregoneros en la calle. Y yo lo compraba, yo estaba nuevo en la universidad, estaba en el primer semestre, lo compraba porque era muy barato y pues traía un crucigrama muy bueno. Este periódico estaba, promoviendo el chavismo de frente. ¿Quién dirigía ese periódico? Ibellice Pacheco. Entonces, uno que los vio ayer y los ve hoy, entonces yo digo, oye, pero ¿por qué a Patricia le recuerdan una columna y a Ibellice no le recuerdan el periódico en todas sus ediciones? Claro. Entonces uno dice, oye, de verdad que lo de Venezuela es de pronóstico. Yo te digo sinceramente, Joel, y cuando entiendo que nos queda poco tiempo y no quisiera dejar de decirlo, yo me siento muy orgulloso de trabajar con toda la gente con la cual he trabajado, incluyéndote, debo decirlo. Yo me siento muy orgulloso de haber podido entrar a Radio Caracas Radio, emisora que yo escuchaba de niño. Yo me siento muy orgulloso de estar en la emisora que vio nacer la radio en Venezuela y espero estar allí hasta que tenga vida. Yo me siento sumamente orgulloso de trabajar con Neomar Hernández, que se ha convertido en el periodista radial más importante de su generación. Creo que el único periodista destacado de la generación de Neomar Hernández es él en la radio venezolana actualmente, de hecho en Venezuela. Yo me siento muy orgulloso de poder hacer unas conversaciones constitucionales. Quisiera hacerlo con más frecuencia con Napoleón Bravo, o con Alberto Franceschi, o con Robert Alonso, o contigo. Me siento orgullosísimo de poder estar, de escribir, ojalá pudiese con más frecuencia en el Panam Post. Y me siento sinceramente honrado y halagado de que en Factores de Poder me hayan dado el espacio que me han dado. Porque yo no fui, y eso es lo que lo que yo tengo que decir de Radio Caracas y de Factores de Poder, para mi mayor orgullo. Yo no llegué a Radio Caracas ni a Factores de Poder tocando la puerta para que me dejaran entrar, sino que tuve el gran honor de que me fueran a buscar. Y eso para mí es muy grande. Y Patricia Poledo me ha dado a mí un gran apoyo en un momento quizás más difícil de mi vida. ¿Okay? Patricia Poledo no me conocía cuando a mí me cayeron a batazos. Y Patricia Poledo me escribió por mis redes sociales para solidarizarse conmigo. Y ese tipo de cosas uno las entiende. El espacio que me ha dado es algo que, bueno, como dice la señora que vende periódicos en mi pueblo, me ha hecho más famoso que el hambre. Porque la proyección que me dio Patricia Poledo fue mayor a la que ya yo tenía en Radio Caracas. Y ahí fue donde yo entendí el poder de difusión que Patricia Poledo tiene, que yo creo que es el verdadero motivo de todos los ataques de su contra. Por eso es que utilizan, o sea, si tú ves la proporción de los fragmentos que cortan en el MAS o lo que tú quieras, utilizan un 90% de Factores de Poder y un 1, 2, 3% de BTV Miami. ¿Sabes? Porque saben que el impacto que tienen las palabras de Patricia Poledo es tan grande y de las que tiene Carla Angolas tan pequeño que saben con quién meterse. Pero se puede medir, es que se puede medir. Hay herramientas que te lo miden, Joel, y todas las herramientas te lo indican. Yo voy a poner en mis redes sociales y quizá sería bueno
Te lo voy a pasar para que en la edición lo pongas en la parte final de este programa que ya nos queda Sí. segundos. Eso no lo pone en ninguna parte. Las amenazas que en venezolana de televisión, en esa cloaca mediática, los sicarios mediáticos de venezolana de televisión ejercen en esa cloaca mediática en contra de Patricia Poleo y en contra mía. Y no son amenazas veladas, son amenazas claras. Y eso no lo ponen en ninguna parte. Entonces, ahí lo tienen. Perfecto. Esto lo han visto ustedes y bueno, gracias Daniel por estos minutos. Los que no vieron la primera parte de la conversación en la que hablamos específicamente de la entrevista de Patricia con Jaime Bailey, está en el canal de Daniel, que seguramente es la parte más vista, de hecho, estoy seguro. Pero gracias. Esta va a ser la vida. Pero espero que, a ver, de todo esto quede algo claro. Y yo comparto esto contigo, Daniel. Yo estoy orgulloso de haber, si tú quieres, aterrizado, llegado inesperadamente, lo que tú quieras, a un país tan generoso como Venezuela y haber podido acercarme a periodistas en los que yo creo firmemente, todos con personalidades distintas, porque no hay nadie más distinto, por ejemplo, o sea, tú no podrías pensar en personas más distintas que Orlando Avendaño y Patricia Poleo, por ejemplo, totalmente distintas, pero los dos con una gran ética. Y eso es lo que yo admiro, ¿sabes? Es gente que no se vende al día de hoy. Entonces, estoy orgulloso de trabajar con ellos y de trabajar contigo y de próximamente también empezar a trabajar con Neomar, porque son gente... ¿Con permiso de quién? ¿Con permiso de quién? Bueno, Neomar inclusive es su manager, no se sabía. Wilitza nos dio permiso. No voy a hacer ningún comentario después de esto. Puedes despedir el programa, adelante. No, despídelo usted, este es su programa. Hasta pronto, no jodan. Yo vuelvo a repetir al señor Daniel Lara Faría. Hoy, el Canal 8, este aparato de propaganda, va a pasar completa la entrevista. Para que vea que nosotros no le tememos a la verdad. Y la verdad es que ustedes dieron pena ajena. Pena ajena. Y es mejor que se queden en el país donde están. Porque ustedes entrando a Venezuela, nada más que de visita, tienen que ser puestos presos de inmediato. Porque es muy sabroso pedir una intervención militar y pedir una masacre del pueblo venezolano desde allá. Desde Alemania tú, cerdo, y desde Miami tú, asesina. Esto es bueno verlo.